Muy bien. No nos quedamos en esta actividad la clase pasada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, mi amor. Empezamos leyendo esta frase, por favor, Diana. El éxito en la vida no se mide por lo que logramos, sino por los obstáculos que superas. Así es, ¿qué le entiendes a la frase? Que, mm, que la vida no es fácil, Ujú. pero que tienes que ver positivamente algunos problemas para salir adelante. Así es, correcto. Como dice ahí, ¿no? A veces tenemos muchos obstáculos en nuestra vida, de todo tipo, pero si nosotros aprendemos a superarlos y a ver que ese obstáculo puede ser posible pasarlo, pues vamos a lograrlos. Lamentablemente muchas personas se quedan en el obstáculo y hasta ahí se quedan, por así decirlo, como un tope y ya no lo pasan, regresan o se van por otro lado y lo evaden. Pero recuerda que todos los obstáculos siempre se van a estar presentando constantemente de una u otra manera, si es que no quieres superarlos, ellos se presentarán a ti hasta que llega un momento en que se juntan todos y pues te desesperas. Es por eso que debes de superar uno a la vez e ir logrando todas tus metas. Muy bien, vamos a seguir con este tipo de textos, los textos literarios y humanísticos. ¿Puedes leer el texto literario, por favor? El texto literario. Como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el texto o el ensayo. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Así es. Entonces, ¿qué es un texto literario, Diana? ¿Qué le entendiste? Como una poesía, Ujú. ¿Qué más? como un cuento. Correcto, el texto literario, una es todo lo que ya está escrito. Dos, todo lo que lleva una secuencia, una narración, un significado, y todo eso va a servir, ¿para qué? Para que lleve una trama y al final el lector, pues, le guste o no, como lo decíamos las clases pasadas, hay personas que les gustan las poesías, que les gustan los cuentos, que les gustan las historias de terror y demás, y los textos literarios es eso, un tipo de texto que le va a gustar a una persona, por eso es que lo lee. Hasta leer el TV Notas, de leer TV y novelas y todo eso es un texto literario, y a la gente en su momento le llama la atención y también lo lee. Posteriormente están los textos humanísticos. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. Texto humanístico. Los textos humanísticos son aquellos que traen temas que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales. La finalidad del texto humanístico es pues la transmisión cultural de ideas y la reflexión sobre ellas, lo que otorga a los textos una serie de rasgos específicos. Así es. El texto humanístico, entonces, es todo aquello que va a tratar sobre la humanidad, junto con la cultura. Por ejemplo, no sé ahorita que está stop el tema de Día de Muertos, no sé si te has dado cuenta que todas las personas escriben de acuerdo a cómo lo viven. Y hasta lo postean aquí en Huejutla, yo, por ejemplo, luego veo en Huejutla, se vive de esta manera y suben las fotos, ahorita los preparativos que tienen, cómo están arreglando todo su centro y demás. Entonces, eso es un texto humanístico, porque es como están viviendo su cultura. Hay en otros países que también tienen como el mismo, o mejor dicho, otros estados aquí de México que también festejan el mismo día y entonces muestran cómo es que son sus festividades, cómo arreglan sus zócalos, cómo arreglan sus plazas, cómo arreglan los panteones, y entonces es parte de la cultura de México. ¿Por qué? Porque cada uno de sus estados lo muestra, aunque sea de manera diferente, pero es una tradición que es constante. Vamos con el texto publicitario. El texto publicitario nos damos cuenta que, pues, lo vemos ya hoy en día en todos momentos, ¿no? En la calle, en la tele, en el celular. Muchos dicen: "Bueno, no veo la tele", pero cuando vas hacia la tienda hay muchos textos publicitarios, ya sea de Bimbo, de Marinela, de Barcel, de Sabritas, de Coca-Cola, y hasta en los carros, porque hay carros que transportan el producto y entonces traen ahí sus textos publicitarios, ¿para qué? Con el afán de. ¿Qué es lo que nos podemos dar cuenta de un texto publicitario? Que hoy en día en los celulares nos aparecen muy seguido. ¿Por qué?
porque era, en algún momento comentándolo con compañeros, era lo que decíamos, tú hablas sobre algún tema y tu celular te lo va a sacar a relucir, porque ya traen micrófonos. Y si tú estás hablando de que se te antojó un panqué, un pancito o algo dulce y demás, luego te salen eslogans o publicidad, ya sea de Bimbo, ya sea de Marinela, ya sea de papas, de lo que hayas hablado, te empiezan a salir publicidad, 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 publicidad. Y dices, ay, pero ¿por qué? Ahora ya se me antojó más y así, hasta que vas a la tienda y lo adquieres. Entonces, es parte de esta nueva forma de propaganda de textos publicitarios este, que tienen todas las empresas, y es por eso que nos aparecen, porque ya todos los celulares traen un micrófono que nos escucha y a su vez hace que se coordinen con las redes sociales y nos aparezcan todo ese tipo de publicidades. Vamos con el texto periodístico, ¿lo puedes leer, por favor? El texto periodístico se presenta organizado según estructuras diferentes que dependen de factores diversos, entre ellos el género al cual pertenecen, estructura anticlimática o pirámide invertida. Esta estructura es característica de los géneros informativos, principalmente de las noticias. Así es. El texto periodístico, como lo podemos ver en la imagen, era más lo que se publicaba en un periódico. Actualmente los periódicos pues ya no salen tanto, ya no los postean tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Ya tenemos también periódicos electrónicos y entonces si tú te suscribes, te va a estar llegando a tu correo un periódico electrónico o digital, el cual puedes tú estar viendo o puedes estar moviendo y puedes hacer uso de para leer las noticias. También están las noticias televisivas, pero lo mismo que el periódico, ya no están tan de moda. O sea, ya no está tan de moda ni el periódico, ni la noticia en la televisión, entonces la gente ya no lo ve, ya no lo ocupa, ya no lo necesita. Ya es más desde tu smartphone, descargas tu periódico, bueno, por así decirlo, porque ya es digital, o ves una noticia que te interese también en el smartphone y se acabó. Y ya no tienes que estar viendo o escuchando constantemente en la televisión comerciales y demás. ¿Por qué? Porque tú ya hasta puedes pagar para que no te aparezcan comerciales, veas las noticias completas y lo que te interese lo seleccionas y lo que no, lo dejas. Vienen los textos digitales, ¿lo puedes leer, por favor? Texto digital. Los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Aparentemente, la diferencia entre los textos digitales y los textos tradicionales es solamente el medio que utilizan para su diseminación. Así es. El texto digital es todo lo que veas tú en una computadora, en un celular, en una televisión, todo lo que tenga que ver con tecnología, que se proyecte y que tú no tengas que hacer manipulación de, es un texto digital. Ya aparece posteado, ya aparece para que nada más lo leas, lo veas y demás. Entonces es esa parte de un texto digital. Vamos a ver qué es narración, descripción y argumentación. ¿Lo puedes leer, por favor, narración? Adelante, Diana, por favor. Am, es que no se puede hacer más grande. Ah, ya. ¿Ya? ¿Sí pudiste? Narración, sí. Narración es forma mm, de organizar la estructura de la lengua para contar sucesos que ocurren en un tiempo y lugar determinados. La narración reside en que un narrador da cuenta de los hechos, es decir, son dichos por alguien más. Se le conoce como estilo indirecto. Muy bien. Así es. La narración, como ya lo vimos anteriormente, es que organizar ideas, dar una estructura, un tipo de lenguaje y empezar a escribir, narrar los hechos, por así decirlo, aunque suene muy como un tipo pleonasmo, ¿verdad? Pero es tal cual, narrar los hechos que están sucediendo o escribir y, por así decirlo, contar lo que pasó o lo que tú quieres dar a conocer a las personas. La descripción, ¿qué es? La descripción la ocupamos más de forma oral. Las personas somos, por así decirlo, muy criticonas. Y como lo decíamos en algún momento, describimos a las demás personas o los lugares.
Por ejemplo, si te llevas mal con una compañera y están entre amigas, dicen: "Ay, no, es que ya viste a la compañera cómo viene, se ve mal con ese vestido, o se ve mal con ese pantalón, o le queda ese maquillaje". Entonces, empiezas a describir a la persona. Y te digo, se ocupa mucho la parte descriptiva más de manera oral que de manera escrita. De manera escrita, ¿cuándo se ocupa? Cuando te dicen, describe el lugar de origen. Hay actividades, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? Y entonces empieza a poner, mi lugar de origen es Pachuca de Soto, en el cual pues ya es una zona urbana, cuenta con muchas carreteras, con muchos baches, con muy pocos distribuidores que no se aglomeren, también cuenta con muchos centros comerciales, tiene un galerías, tiene Walmart, y empiezas a describir todo lo que tiene tu área donde vives, o por así decirlo, tu municipio. Y entonces estás describiéndolo y es un apartado donde ocupas el texto descriptivo. El texto argumentativo, lo decíamos en algún momento, también se ocupa mucho, por ejemplo, cuando tú quieres salir y tu mamá no te deja salir, pero tú ya hiciste el aseo, tú ya lavaste los trastes, tú ya arreglaste tu cuarto y dices, pero ¿por qué no? Si ya todo está listo, mamá, hasta te lavé los trastes para que no tuvieras nada que hacer, ¿no? Y entonces empiezas a argumentar la razón por la cual sí te debería de dejar salir y no te debería de omitir ese permiso. También dentro de un texto pues la argumentación puede ser cuando estás defendiendo algo. Por lo general, dentro de la argumentación se ocupa mucho dentro de los actos de derecho. Por ejemplo, cuando estudias derecho, tienes que argumentar porque tu cliente tiene que estar libre o no tienen que darle, por así decirlo, esa sanción. Entonces ahí es donde se ocupa el texto argumentativo. Bien, llegamos a partes de las actividades. Dice, haz una selección de textos, toma foto de cada uno. Un texto publicitario, un poema, una noticia, un artículo de revista, escribe sus diferencias y sus similitudes y qué quieres dar a conocer cada uno. Crea un cuento donde tú eres el personaje principal, puede ser de fantasía o de la vida real. Crea un texto digital dentro de la página de la prepa donde, donde comentes, pon tu punto de vista, qué te ha gustado en estos meses. Si quieres, vamos a hacer ¿cuál quieres hacer? El de donde tú eres el personaje principal, el cuento, o el texto digital donde comentes dentro de la página. Mm, pues el cuento. Ok, adelante, Diana. Empieza a hacer tu cuento donde tú eres el personaje principal, ¿vale? Adelante, te escuchamos. Dice, había una vez una población alejada de la ciudad donde no había señal de internet y los niños no tenían acceso a los beneficios, solamente algunos ciudadanos. Hasta que llegó la maestra Diana y gestionó la instalación, hablando con la sociedad de padres de familia para unirse y presentar un proyecto que beneficiara a toda la comunidad. Poco tiempo después se iniciaron para el beneficio de los estudiantes. De igual manera, la maestra Diana se puso en contacto con una asociación de beneficencia para solicitar algunos apoyos y otorgar tabletas. De esta manera, los alumnos no solo tuvieron acceso a Internet, sino un equipo móvil para realizar sus proyectos. Todo gracias a la maestra. Por su labor, inspiró a otros maestros y asociaciones. Fin. Muy bien. Por lo que escucho, entonces, ¿te gustaría ser maestra o algo así? No, pero me gusta ayudar a la gente. Ok. ¿Qué carrera te gustaría? Turismo. Interesante. Muy bien. Muy bien, Diana, muy bien tu cuento, me gustó, creo que compartes toda la parte narrativa, descriptiva y demás que tiene que tener, y pues vamos a continuar con esta segunda parte. Para esta segunda parte iniciamos con una actividad. Dice, dibuja las emociones que has tenido durante la semana, reflexiona sobre ellas, escribe cuál fue la que más se presentó y cuál menos. Posteriormente, escribe una propuesta para no tener emociones negativas y las positivas prevalezcan. Para que esta actividad no sea como tan tediosa y demás, puedes poner, no sé, un cuadrito y poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y dibujar las emociones que tuviste. Recuerda que al día tenemos más de una emoción. Entonces puedes ir poniendo las emociones que tuviste lunes, las que tuviste martes, miércoles, jueves y viernes. Y vas a ver cuál fue la emoción que más prevaleció. Y vas a escribir, pues la que más prevaleció fue felicidad.
¿Por qué? Porque Ajá. pues toda esta semana fue muy, muy padre para mí, tuve muchas sorpresas, no sé, y escribes. Y luego, las poquitas negativas que tuve, tal vez enojo, frustración o desencanto, no sé, las tuve por estas razones, pero yo propongo que no me voy a enojar por esto, porque es absurdo, o no sé, haces una propuesta rápida, ¿vale? Sí, Muy bien, adelante. Son las 10:07, 10:27, ¿te parece bien? ajá. Adelante. Mm, yo el lunes sentí felicidad y enojo. El martes, ¿ya? Sí, 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 sí. El martes desagrado y tristeza. Miércoles alegría, frustración, disgusto. Jueves alegría y frustración. Y ayer viernes frustración, alegría. Y ya. ¿Cuál fue la que más prevaleció? ¿Y por qué? Alegría y frustración. ¿Por qué? Alegre, pues me siento feliz la mayoría del tiempo cuando estoy con mis hijos. Y frustración también porque pues son muy latosos y luego no puedo sobrellevar la situación. Entonces, ¿en qué tienes que trabajar? En mi paciencia y tolerancia, ¿Por qué? porque pues son pequeños y así actúan, es normal en ellos. Así es. Muy bien. ¿Por qué hicimos esta actividad? Que es muy corta y muy rápida. Dentro de esta actividad nosotros reconocemos qué emociones tenemos a la semana. Y sí, y como te decía, a veces hasta en un día podemos tener todas. Podemos tener todas, podemos actuar de todas las maneras, de momento enojo, de momento alegría, de momento tristeza, de momento todas. ¿Por qué? Porque es parte también de nuestra personalidad. Pero siempre va a prevalecer una más dentro de toda la semana. Y muchas veces las negativas las vemos en su momento mal y que no se tienen que repetir y demás. ¿Por qué? Te explico ahora. Si tú tienes tristeza, en algún momento va a llegar algo bueno. No sé si has visto la de Intensamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alegría empieza a darse cuenta que después de que Riley lloraba y estaba triste, llegaba una alegría. Y prevalecía más la alegría en ese momento, ¿por qué? Porque sus papás iban, porque sus amigos iban, porque compartió un momento especial, y es de esa manera. Cuando nosotros nos llegamos a sentir tristes, desolados, cansados, por eso se recomienda que en su momento lloremos, saquemos toda esa frustración y sigamos adelante, porque es bueno, porque después de que lloramos, después de que sacamos todas las frustraciones que teníamos, pues vamos a seguir con nuestra vida adelante. Vamos a ver ya todo el panorama de otra manera, a que si nosotros nos guardamos todas esas emociones. Cuando las personas guardan las emociones, lamentablemente se producen enfermedades de diverso tipo o ya no saben expresar tampoco sus emociones posteriormente. Y entonces ahí vienen esas comparativas. Pero cuando tú las dejas salir, que fluyan, pues te estás ayudando también a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma, porque estás sacando todo lo que tienes. Y como te decía, ¿por qué buscar alternativas? Porque a veces también repetir como cosas como de enojo, cosas como de estar de malas, como de, no sé, como dices, de decir, ay, es que no aguanto a los niños porque son tremendos. Pues sí, pero tú decidiste, ¿no? Fue parte de tu decisión. Tú dijiste, pues sí, los voy a tener, ¿no? Me ¿O toca no? soportar. Sí. Una, y aprender a quererlos. Los niños son hermosos, maravillosos. Yo te lo puedo decir, trabajo con 34 el día de hoy. Tengo 34 niños chiquitos. Y aparte el decir, ay, es que te ponen de malas y todo, pues no, hay que aprender cómo a dialogar con ellos. Los niños son tan lindos que créeme que te entienden, créeme que te van a decir, bueno, pues sí, tal vez soy muy travieso, porque son muy traviesos, ¿no? Hacen muchas travesuras, pero mi mamá quiere que haga esto, mi mamá me dice que si yo hago esto, me va a dar de recompensa esto otro, o vamos a ver una película juntos, o le va a alcanzar el tiempo para leerme un cuento, y entonces se buscan esas estrategias que ayudan a que los niños aprendan a tener un comportamiento.
Y algo importante siempre es ponerle reglas, metas y objetivos, porque si tú se los ponen, los niños cuando sean grandes ya no van a tener dificultades, porque van a decir, bueno, mi mamá siempre me puso metas y objetivos y los alcanzaba, a largo, a corto y a mediano tiempo, ¿no? Y los alcanzaba. Entonces, cuando son grandes, no les cuesta tanto trabajo y no entran en frustraciones. Y entonces todo eso te va a ayudar también a ti a relajarte en su momento. Porque vas a decir, bueno, yo veía que antes eran más traviesos, pero ahora que les dije que si arreglaban todo su cuarto, o guardaban sus juguetes en, no sé, en una canastita, en una bolsita que yo les puse ahí, y ya lo hacen, ya lo logré, por así decirlo, ya no están tirados por toda la casa, pues ahora vamos a leer un cuento, o vamos a ver una película que ellos decidan, y hasta preparo palomitas y me divierto. Y entonces, esa emoción que tú tenías así como de frustración, de qué voy a hacer, ¿no? Va a disminuir y se va a convertir en un momento agradable y feliz, pero no nada más para ti, sino también para toda tu familia, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto, Diana, es importante que hagamos, es una actividad recomendable a la semana, porque si te diste cuenta no lleva mucho tiempo, las identificamos rápido las emociones. Entonces te lleva 5 o 10 minutos, lo hacemos y dices, bueno, qué voy a hacer ahora para que no tenga tantas emociones negativas? ¿Qué voy a hacer ahora para que las positivas prevalezcan en mí y en mi familia? Y entonces te vas marcando también metas y te ayuda a autorreflexionar. La autorreflexión es muy buena al día, a la semana, porque así puedes mejorar en cada una de tus actitudes, que yo sé que tú eres capaz y que puedes mejorar en cada una de tus posturas que van pasando durante el día y durante los años. Muy bien, vamos a leer qué es un texto científico, por favor. Sí. Texto científico. Es uno de los últimos pasos de cualquier investigación científica, previo al debate externo. Comenzaron con cartas personales entre los científicos, libros y publicaciones periódicas. Actualmente la herramienta más avanzada es Internet. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces de un texto científico? Que es la información que está en las páginas de la web. Así es. ¿Qué más? Mira, los textos científicos llevan una metodología, como lo hablábamos al inicio de esta materia. La metodología que son pasos a seguir. Es crear un título interesante que te interese saber acerca de una comprobación, de unos resultados, de una conclusión, de una investigación. Y es eso, un texto científico es todo aquello que lleva una metodología, pasos a seguir para lograr una comprobación. Por ejemplo, el COVID, que en su momento estuvo muy de moda, ahorita ya lo estamos dejando, gracias a Dios, ya no está tan de moda. En su momento, ¿qué hacían los científicos? Pues nuestro tema central era el COVID-19, COVID evolucionado, COVID como le quisieran llamar, ¿no? Porque estaba evolucionando constantemente la enfermedad. ¿Cuál fue el proceso de investigación? Crear preguntas de cómo vamos a crear un medicamento, una vacuna o alguna sustancia que pueda acabar o disminuir las enfermedades causadas por COVID. Es por eso que se crearon vacunas y que había un proceso de investigación. Ver una persona enferma de COVID e inyectarle diferentes tipos de medicamento para ver cuál le quedaba y cuál contrarrestaba la enfermedad y a su vez disminuía los niveles de enfermedad que tenía ese paciente. Porque recuerda que no, el COVID te causaba ansiedad, te causaba mala respiración, te causaba como una gripa leve, una gripa intensa, asma. Y entonces tenían que ver todo ese tipo de circunstancias, porque no nada más fueron fisiológicas, sino también fueron neuronales, sino también fueron corporales. Y entonces tenían que ver de qué manera contrarrestar todo eso que estaba en su momento el COVID. Y es por eso que se siguió la investigación. Después que ya salió una vacuna. ¿Y qué dijeron con la vacuna? Ah, pues las personas que se la quieran poner, los primeros, ¿verdad? Para ver si viven o no. Y entonces pues ya iban y se las ponían y si vivían, pues ya, servía la vacuna y palomita. Pero si no vivían, pues tenían que seguir investigando. Y esa era su primera hipótesis o su primer resultado. Esta vacuna con estos medicamentos que se combinaron y demás no sirve, porque de 10 personas, que eran las que inyectaban en su momento, nada más me sobrevivieron 2. Quiere decir que tengo que crear algo diferente.
Y entonces seguían así de esa manera hasta que salió la primera vacuna. ¿Y cuál fue su conclusión? Que aunque fue la primera vacuna y era potente y tenía muchos medicamentos y enfermedades y virus y demás, no era necesaria. Por lo tanto, se crearon refuerzos. Aquí en México nada más llevamos hasta el momento de 3 a 4 refuerzos. En Estados Unidos ya van por el 10º refuerzo. Ahorita que está la temporada invernal, van a poner otros 3 refuerzos. Al parecer, creo que uno empieza ahorita en el mes de noviembre, diciembre y enero. Entonces, imagínate, ya van a llevar más o menos 12 refuerzos allá en Estados Unidos, entre 12 y 13 refuerzos. Aquí en México, quién sabe cuándo nos pongan, ¿verdad? Pero está esa parte de que sigue dentro de las investigaciones, pero fue eso, fueron pasos a seguir, ver resultados, ver si servía y si no, continuar con el proceso. Pero todo esto lleva un campo metodológico. Vamos a ver las características de los textos científicos, por favor. Precisión, uso de tecnicismos, claridad, sencillez sintáctica, mm, uso de incisos, comas, paréntesis, aposiciones, uso de conjunciones de equivalencia, abundancia de aclaraciones, definiciones y resúmenes, enlaces explicatorios, uso de los marcadores textuales, objetividad, se diluye la importancia del sujeto, uso de impersonales y pasivas reflejas, predilección por la tercera persona, códigos heterogéneos, aparecen elementos gráficos, infográficos, cromáticos. El código lingüístico se apoya en otros propios de los códigos científicos. Universalidad, uso de artículo con valor generalizado, empleo del presente atemporal, fórmulas y demostraciones de valor universal. Muy bien. Entonces, estas son unas de las características que debe tener un texto científico. ¿Por qué claridad? Porque, como te decía, es un tema en específico y te vas a involucrar solo en ese tema. No vas a meter más. Si hablas del COVID, solamente vas a hablar del COVID. Si hablas de la educación, solamente vas a hablar sobre la educación en determinado tiempo, en determinado lugar, en determinada circunstancia. Objetividad. ¿Por qué objetividad? Porque al final va a llevar una investigación y un proceso. Y es objetivo porque va a dar una solución o una conclusión a tu problemática. Códigos heterogéneos, ¿qué quiere decir toda esta parte? Que vas a involucrar gráficos, imágenes, investigación, fórmulas químicas y demás, dependiendo si es, dependiendo de qué tipo de científico lo estés realizando. Y universalidad, que debes de tener respeto hacia las demás personas que también hacen la misma investigación que tú. ¿Por qué? Porque no vas a involucrar o no vas a atacar a otros países dentro de tu investigación, porque no sabes si los demás países también están haciendo investigación sobre ese mismo tema. Y entonces, pues ya no se vería bien que tú los empieces a atacar cuando ellos también están investigando sobre el tema. Vamos con los textos de divulgación. Por favor, Diana. Textos de divulgación. Es un texto cuyo objetivo es hacer llegar un mensaje con ideas, conceptos o hechos sobre un tema específico a personas no formadas en ese tema. Así es. Los textos de divulgación, por ejemplo, hoy en día ya no salen tanto en físico, pero sí salen en línea. Los que más salen ahorita son los de violencia de género. No sé si los has visto en WhatsApp o bueno, sí, porque ya en los estados que aparecen luego, que no son tuyos, que son como externos, aparece todo ese tipo de estados, ¿no? O en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, te aparece mucho acerca de violencia de género actualmente, o del suicidio, que son dos temas que están muy boom ahorita. Y es un texto divulgativo. ¿Por qué? Porque habla acerca de por qué hay violencia de género, de qué es violencia de género, de que comprendas, porque hay personas que no han entendido qué es una violencia de género y demás. Y hay otros temas, por ejemplo, como el suicidio, del por qué en Estados Unidos hay un alto índice de suicidio entre los jóvenes de 10 a 15 años de edad. Ese es el rango ahorita que hay de edad. Aquí en México
todavía se ha controlado mucho, estamos dentro de los países que está por debajo del suicidio, pero también se está dando entre los jóvenes de 10 a 15 años de edad, pero nos sale muy poca información de aquí de México, nos sale más de Estados Unidos, de Europa, de Asia, donde pues las grandes ciudades hacen como esta parte de estresar y en su momento no comprender a la nueva, por así decirlo, a la nueva juventud, y entonces es lo que está pasando. Esos son textos divulgativos sobre un tema que tiene que causar mucho interés. Anteriormente estaba mucho lo de la ecología, ahorita se ha detenido mucho, pero era un boom también, ¿no? En la pandemia y antes de la pandemia era como de cuida el medio ambiente y te salía una imagen de cuida el medio ambiente, le dabas clic y te explicaba el por qué, métodos, estrategias para cuidar el medio ambiente, qué tenías que hacer. Y entonces, esos son los tipos. Los leemos, por favor, sus características. Tipos de texto divulgativos. Según el tema, divulgación científica, entran los descubrimientos de física, biológica o matemáticas. Divulgación social, abarcan las materias antropológicas de ciencias sociales de historia. Divulgación tecnológica, se centran en los avances tecnológicos de cualquier ámbito. Divulgación humanística, textos de carácter artístico como los basados en piezas literarias, música o fotografía. Según el formativo, textos de divulgación periodística. Se presentan como artículos de divulgación en medios especializados o periódicos. Textos de divulgación académicos. Se muestran en un contexto académico o de investigación. Textos de divulgación online. Se exponen al gran público mediante plataformas digitales como webs o blogs especializados. Videos de divulgación. Tienen como base un texto, pero se realizan en formatos auditivos. Así es, formatos audiovisuales, ¿vale? ¿Por qué según el tema y por qué según el formato? Los textos divulgativos, como te decía, porque el tema es ya sea científico, sea social, sea tecnológico o sea humanístico. Por ejemplo, si es científico, ahorita el tema que tal vez nos vaya a aparecer va a ser todavía del COVID. ¿Por qué? Pues porque ya llegó la temporada invernal y está el COVID y la influenza juntos. Pues o te da una o te da la otra. Lamentablemente así dicen, ¿no? Y entonces son de divulgación porque te dicen que te vacunes, que te cuides, que tomes medicamentos y demás. El social, ¿cuál podría ser ahorita uno social? El social podría ser el de la equidad de género, que ahorita está este boom, porque recordemos que en noviembre viene esta parte de donde las mujeres empiezan a hacer sus marchas, empiezan a ver sus derechos y demás. Entonces es uno social y nos va a aparecer en su momento. O también hay uno ahorita social muy fuerte que es acerca de respetar los derechos en las comunidades, ya sea comunidades mujeres, comunidad LGBT o comunidad de niños. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita ya hay muchas organizaciones que si en tu momento sientes agresión laboral, sientes agresión social, sientes agresión familiar, te pueden apoyar. De hecho, ya hay asociaciones hasta que dan consultas psicológicas gratuitas para ese tipo de casos. Y tú te contactas y pues ya ellos te pueden apoyar de esa manera. La tecnológica, ¿cuál es la divulgación tecnológica que vimos hace muy poquito? La del nuevo iPhone, ¿no? Nos aparece, el iPhone 15 que salió y esto, y que todos tienen sus dudas porque está más barato que el 14 Pro. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que el nuevo iPhone valga 20,000 y el 14 40,000? Si es uno atrás, ¿no? Antes esperaban muchos en que saliera el nuevo para adquirir el anterior. Y ahorita dices, es más fácil adquirir el 15 que adquirir el 14. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y es una divulgación tecnológica, ¿por qué? Porque causa esa controversia y lo postean muchos investigadores de qué tipo de tecnología tal vez te están dando o si va a servir o no va a servir. Y la divulgación humanística, podemos decir ahorita con el huracán, que está devastando a Guerrero y que se está pidiendo víveres, apoyos y demás para las personas de Guerrero que pues obviamente sufrieron este tipo de acontecimientos. Y entonces si te das cuenta son temas en específico que nos hablan sobre algo que está centrado dentro de esas 4 áreas. ¿Por qué según el formato? Porque los formatos pueden ser académicos, como el que yo te decía, como el del COVID, que es más investigación, más postearlo, más ver, más fórmulas y todo, que en su momento pues vas a decir, Diana, es que yo no, pues no me interesa. Pues no me interesa porque yo no me sé las fórmulas químicas completas y ahí ponen que si combino hidrógeno con nitrógeno y oxígeno me va a dar tal combinación, entonces no me llama la atención, ¿no? Aparte ni es mi área, vas a decir. Muchos así decimos, no es mi área, no lo voy a leer. Periodístico, pues creo que todos lo leemos, ¿no? Cuando nos llama atención una noticia, ahorita, por ejemplo, el humanístico, que está lo de Guerrero,
pues sí lo leemos, decimos qué está pasando, cómo van, o cuando sale lo del huracán, la trayectoria, también lo leemos, y ahí está la parte periodística. De divulgación online, pues es todo aquello que nos aparece en línea, en los smartphones, en las tabletas, en las computadoras, todo eso es online, porque ya está las computadoras, tabletas o iPads, ¿qué es lo que pasa? Ya te sale información. Por ejemplo, en la computadora luego te metes y ya te aparece en Windows un apartado donde está todo lo más relevante del día de hoy. Y entonces tú ya le das clic y ya te lleva a la noticia o te lleva a lo que está. Entonces es online. Y videos de divulgación, creo que sí, están muy de moda ahorita en Facebook porque son los Reels, ¿no? Y nosotros vemos un Reel y decimos, ay, pues esto es de información, esto es de periodismo, esto es de espectáculos, esto es de chistes. Y entonces son videos de divulgación como tal. Vamos con artículo de divulgación científica. Vamos a leer ahora sí sus partes que puede contener uno de divulgación científica. Adelante, Diana. Artículo de divulgación científica. Es un escrito breve dirigido al público en general o no especializado para exponer hechos, conceptos, ideas, descubrimientos relacionados con el quehacer científico y tecnológico. Título. Es una palabra corta que da a conocer el nombre o asunto de un libro, documento, película, música o videojuegos. Introducción. Es la sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar el tema. Desarrollo. Es la parte donde se ordenan las ideas lógicamente de acuerdo con el tipo de organización que se escoja. Establece un análisis objetivo de los hechos. Conclusión. Es una breve síntesis de lo expuesto. Es la recopilación del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior. Puede ser una opinión personal. Muy bien. ¿Qué podemos decir de ahí? Que son las partes de alguna narración. Son las partes de un texto de divulgación científica. Tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como le decíamos hace un momento, son apartados en específico que tiene que contener. Un periodístico obviamente no lo va a tener. ¿Por qué? Porque es muy concreto, es muy rápido, para que lo lea rápido la gente. Algo que es más científico lleva pasos más extensos. Tal vez si te dicen, ya es un artículo de divulgación científica mínimo, te vas a llevar 5 hojas, ¿no? Y entonces ahí está con todo y portada. 4 hojas de investigación y una de portada. Entonces, pero ya llevas tu título, que es relevante para que la gente lo lea. Lleva una introducción, lleva un desarrollo y lleva una conclusión. Vamos a ver esta parte de denotativo, procedimientos de discursivos. Adelante, ¿lo puedes leer, por favor? El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. Muy bien. ¿Qué podemos decir en esta parte del denotativo? Que es escribir lo que en verdad pasó. Y su objetivo es comunicar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día lo vemos en las redes sociales que, que hoy en día tanto te dicen como verdades o te dicen mentiras, eso sí no lo podemos negar. Pero sí te postean lo que está pasando en tiempo real. Por ejemplo, lo del huracán, nosotros nos dijeron, va a haber un huracán, pero no nos estaban posteando las imágenes. Y personas que si tú tienes conocidos o tienes amigos que son de Guerrero, aparecían constantemente que posteaban cómo el mar estaba muy bravo, cómo la lluvia no cesaba, cómo las casas empezaron a deshacer por el aire, porque se caían los árboles, porque como el agua llegaba de sopetón del mar, entonces empezó a inundar todas las calles, entonces pasó toda esta parte. Y entonces es denotativo, ¿por qué? Porque está denotando un tema que se está viviendo y que tratan de decirlo de manera clara, de manera coherente, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan llevar a cabo. Vamos ahora con la parte de un resumen. ¿Lo puedes leer, por favor? El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales en un texto. La extensión del resumen puede variar.
pero no suele pasar del 25% de la extensión del original. Así es. ¿Por qué? Muchas veces yo me acuerdo cuando eras niño, ¿no? Cuando éramos niños, ¿qué pasaba? Te decía el maestro, haz un resumen. Ah, sí, maestro. Veías tu hoja y todo te iba a subrayar y subrayar y subrayar y subrayar, ¿no? Decías que eso no es un resumen. Tú vas a transcribir tal cual lo que está ahí a tu libreta. ¿Por qué nos cuesta en su momento trabajo sacar un resumen? Porque no estamos acostumbrados a leer. Cuando nos falta mucho esa parte de la lectura, nos es más difícil identificar las palabras clave que quiere el, eh, el maestro, o por así decirlo, el lector, que nosotros identifiquemos dentro de su texto. Pero el resumen es eso, sacar las palabras clave o ideas principales que el lector nos quiere transmitir y que a su vez nosotros vamos a sintetizar a los que nos lean. Muchas veces nos damos cuenta en los libros. No sé si has visto que en los libros, cuando compras uno en la parte de atrás, trae una síntesis de lo más interesante o de lo que te puede llamar la atención. Y entonces ahí está cuando una persona ya sintetizó un libro hasta de 1000 hojas en 2 párrafos. Y es muy complicado, imagínate resumir 1000 hojas en 2 párrafos, ¿no? Pero es parte del resumen, porque sabe lo que contiene su libro y sabe lo que le puede interesar al lector. Vamos a ver cómo hacer un resumen de un trabajo. Adelante, Diana. ¿Cómo hacer un resumen de un trabajo? Comprender el trabajo, elige las ideas, desarrolla las ideas principales, escribe el primer borrador, revisa el resumen y elige el título. Así es. ¿Por qué comprender el trabajo? Porque primero, antes de hacer un resumen, lee lo que está en el texto. Muchos tienen ya la habilidad de ver el texto y decir, esto es importante, esto es importante, esto es importante, y rápido lo sacaron. Porque ellos se dedican mucho a eso, a leer, a sacar las ideas principales, las keywords y demás, ¿no? Pero cuando nos cuesta trabajo, pues primero lee lo que vas a resumir, ¿no? Ya que comprendiste de qué habla el tema, pues ahora sí ya empiezo a elegir las ideas que son las principales o que son las más importantes. Después empieza a desarrollar las ideas principales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya que elegiste las ideas, pues esto es importante. Si estoy hablando acerca de la comida y aquí habla sobre el sobrepeso, pues es importante porque son causas, ¿no? Causas y consecuencias. Escribe el primer borrador, porque muchas veces lo escribimos y decimos, no tiene coherencia lo que escribí. ¿No? Entonces digo, bueno, voy a tratar de unirlo, voy a ponerle esta palabrita, le puedes aumentar palabras para que sea coherente con lo que tú estás diciendo. Al final lo vuelves a leer y ahora sí, puedes hasta tú cambiarle el título porque ya es algo que tú estás sacando a relucir. Y bien, ya llegamos a este apartado de actividades. Dice, adquiere una revista de divulgación científica, revísala y describe su estructura y contenido, fotocopia o transcribe un capítulo de algún libro de nivel universitario, revisa y escribe su estructura y contenido, elabora un cuadro en el que concentres características, semejanzas y diferencias entre estos dos tipos de texto y realiza un texto de divulgación científica del tema de tu interés. Vamos a empezar a hacer el de divulgación científica, ¿vale? ¿Qué tema de interés, por ejemplo, te gustaría? Texto. Dice, feminicidios. Según investigaciones, los municipios deben involucrarse para disminuir la violencia hacia las mujeres, señala la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo. Los feminicidios van en incremento con delitos como violación y violencia. Considero que el odio a las mujeres aún se manifiesta. Las mujeres que les quitan la vida por feminicidios es porque decidieron ya no seguir en círculos violentos con su pareja. En Hidalgo es considerado un municipio donde hay presupuesto para apoyar a las instalaciones de mujeres. Sin embargo, los políticos no nos ayudan. Hidalgo ocupa el lugar número 14 con más delitos de este tipo en el país. Ok, muy bien, cumple con los rasgos de un texto científico, tiene la investigación, tiene los temas, tiene el texto. Muy bien, Diana. Muy bien, Jorge, pues continuamos. Vamos a iniciar esta actividad, por favor. Jorge dice, realiza el cuadro y lo que pide dentro de él. Por favor, realízalo en tu libreta y envías una imagen al grupo de WhatsApp, por favor, para que ahorita lo lea y lo podamos exponer. Adelante. Muy bien, ¿qué podemos ver? Dentro de esta actividad es recordar lo que hacemos en la semana.
o lo que hacemos en el transcurso de nuestra vida y de algunos momentos que nos gustan. Por ejemplo, el primero dice, recuerda la última vez que estuviste asustado. ¿Dónde estabas? Tú pusiste, Jorge, que estabas en tu trabajo. ¿Con quién? Solo. ¿Cuándo fue? Hace 2 días. ¿Y qué pasó? Olvidaste tu credencial. Olvidaste tu credencial de ingreso. ¿Por qué te asustaste? No lo sé, tal vez porque no ibas a poder entrar, pero dentro de todo esto, o porque no ibas a poder pasar tu checklist, ¿no? Pero dentro de todo esto, nos damos cuenta que las emociones implican cuando estás asustado, cuando estás triste, cuando tienes ascos, cuando te sorprendes, cuando estás contento, cuando estás enfadado o cuando estás avergonzado. Y cada uno de ellos es parte de nuestra vida y de nuestra rutina. ¿Es importante identificarlos? Sí. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos identificar qué emoción tuvimos en ese momento. Y si lo sabemos en su momento identificar, nos va a ayudar a ir mediándolas y a ir regulando las emociones que tenemos día tras día. Muy bien, vamos a ver qué son los textos históricos. Los textos históricos hoy en día se conocen por todos esos escritos que nos dan a conocer o comprender lo que pasó. Por eso son históricos, porque ya están dentro del pasado. Pueden ser documentales, como los que vemos en Clio. Por ejemplo, Clio nos da documentales de textos históricos que han pasado a lo largo de nuestros años y que son importantes. O pueden ser leyendas, crónicas también de nuestra familia. Hoy en día nuestra familia nos cuenta también textos históricos, lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron, lo que pasó cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, cuando eran pubertos y hasta te cuentan, ¿no? Es que yo sí vi a la Llorona. Yo me acuerdo que cuando estaba en mi casa se escuchaba y salí, vi a la cuando caminó hacia el río, o vi cuando caminó en el terreno, y pues me espanté y no te lo puedo expresar, pero se sintió. Y entonces es algo histórico, porque lo vivió y lo está rememorando contigo, y lo está reconstruyendo sus hechos con nosotros. Y de esa manera, pues se pueden ver los textos históricos. Todo texto histórico va a llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. Claro está, si lo hacemos más de aporte, por así decirlo, educativo, científico y demás, pero cuando lo hacemos de un carácter más relativo, pues nuestros textos históricos se convierten más en un hecho y obviamente nada más va a llevar como tal un desarrollo y una conclusión muy, por así decirlo, muy corta o muy estrecha, que es lo que quiere darte a entender la persona. Vamos a ver la parte de los historiadores. Los historiadores son las personas, hoy en día existe la licenciatura en historia, que son las personas que recaban toda la información para poder crear un texto, para poder crear un libro, para poder crear algo importante que le va a ayudar a los demás a entender la historia, a comprenderla y a saber sobre ella. Después vienen las funciones referenciales. ¿Para qué sirven las funciones referenciales dentro de un texto histórico? Para darle valor y peso a lo que se está diciendo, porque muchas veces la gente, perdón, hoy en día, ¿qué es lo que dicen? No, pues es que no quiero, mm, por así decirlo, no quiero que algo que no tenga fuentes porque no me sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque tal vez va a ser una investigación o porque tal vez va a ser un artículo investigativo o algo así. Entonces, al tener una fuente referencial, le está dando a entender que leyó o se argumentó ese texto con personas que habían hecho investigación. Después viene esta parte del relato histórico, que era lo que te decía. Es más, cuando una persona te cuenta lo que sucedió o los hechos. La mayor parte de las personas tenemos relatos históricos, ya sea familiares, ya sea ficticios, ya sea que lo que te contó o lo que me contó mi abuelito o el bisabuelito o el tatarabuelito a mi abuelito y a su vez a mi papá, y entonces pasó esto. Entonces es un relato histórico. ¿Por qué? Porque tú igual estás relatando en su momento lo que te contaron o lo que te aconteció. Y obviamente la narración es un relato de un hecho real o imaginario que sucede obviamente con personajes o con personas en el mundo real. Por la general, una narración puede ser un cuento. Y por ejemplo, cuando tú empiezas a contarle un cuento en su momento cuando tú digas, pues a mi hijo, a mi hija le voy a contar un cuento, pues entonces empieza a pasar esa parte, una narración, empiezas a narrar como había una vez, un hermoso lago en el cual vivían muchas personas, y sirenas que eran muy felices conviviendo, pero de repente
un hechizo cayó en ese lago y en ese bosque donde se encontraban y todos se separaron. Entonces estás narrando lo que aconteció, pero estás haciendo algo imaginario, no importando que no sea real, pero es parte de la narración. Dentro de la narración va a haber personajes, va a estar el narrador, va a haber acción, tiempo y espacio. Muchas veces las narraciones vivenciales lo vemos en las obras de teatro. Las obras de teatro siempre va a haber un narrador, va a haber personajes, acción, tiempo y espacio que nos va a ir dando las pautas para ir entendiendo la historia que se está desarrollando. Después vienen estas actividades y vamos a hacer una actividad sobre un video. Permíteme, te posteo ahorita el video. Vamos a ver el siguiente video, por favor, y luego hacemos la actividad. Viéndolo de tu actividad, Jorge, comentas que el valor es la solidaridad, ya que ya que se sentía mal por el hecho de ser diferente y al final todos lo ayudan para que se sienta mejor. Bueno, se pueden rescatar varios valores. El principal es la empatía, porque todos fueron empáticos, todos vieron, todos querían convivir con él, pero no podían por la situación. Pero ninguno se dio por vencido y fue la empatía el principal valor que se vivió.
Y el trabajo que tuve, alguna persona que digo, gustaba mucho el trabajo, gracias, así que muy bien, la parte de la integración, por lo general es algo, Jorge, que se da dentro de los trabajos y pues siempre se tiene que integrar para que se sienta acogido, para que se sienta en casa y pues pueda seguir con las actividades. Vamos a ver ya lo último. La nota informativa, como dice ahí, es un texto que nos permite informar un asunto que sucedió y que es de interés público, es decir, que interesa a todos. La nota informativa, por lo general, pues anteriormente salía mucho en los periódicos. Actualmente, como lo estábamos viendo en el transcurso de la clase, las notas informativas salen más ya en las redes sociales. Ya hasta les puedes dar clic, las seleccionas y ya tenemos dos ventajas. Una, que puede ser audio, ya ni siquiera la tienes que leer, literal, ya hay un audio sincrónico en el cual nada más le pones play y ya te dice lo que dice la nota, u otra, tú nada más le das clic y la empiezas a leer. Entonces la nota informativa es de esa manera y ahorita son los acontecimientos más importantes. Partes de la nota informativa, como dice aquí, encabezado, cuerpo de la noticia, fecha, fotografía, todo esto para ver lo importante que está aconteciendo. La organización textual siempre va a ser introducción, desarrollo y conclusión, la cual ayuda a darle pues el aspecto de una nota que sea corta y tangible. Relato literario, pues un relato literario, como lo habíamos mencionado, es una narración estructurada, la cual representa sucesos mediante diversos tipos de lenguaje y tiene un solo formato. ¿Qué quiere decir esta parte? Sí, un relato literario también va a tener una introducción, un desarrollo y un desenlace, pero depende de qué idioma lo estés manejando, por eso es que dice que va a manejar una táctica de lenguaje. La lectura y análisis de los relatos literarios dice que es examinar lo que está pasando y ver qué tipo de texto es, ya sea drama, ya sea narrativo, ya sea bibliográfico, ya sea de tipo leyenda y demás. ¿Para qué? Para que los lectores sepan con qué están contando. El discurso narrativo, pues el discurso narrativo es más, ahí sí ya no es ponderarlo a mano, es más hablarlo, es más decirlo, es más ser un orador. Por eso dice que es un discurso narrativo en el cual pues ya lo estás ocupando, estás hablando, estás diseñando, estás diciendo lo que pasó, lo que aconteció, lo que se vivió, lo que se hizo, y eso a su vez las ventajas que tiene. Y como tal, pues hemos terminado. No sé si tengas alguna duda, Jorge. ¿Sí? ¿No? No. Ok, muy bien. Pues